Hola amigos, ¿cómo están? Muy buen día, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de los diagnósticos de la transmisión 0AM o DQ200. Si vimos en el video pasado, si recordarán, vimos toda la parte de la teoría de cómo trabaja el sistema. Cuáles eran los fallos más comunes, empezando por los de vibración, y quedamos que para solucionar el problema de vibración teníamos que hacerle un ajuste básico. Recordemos, el canal es el 060 en la parte de transmisión, y en este caso podemos nosotros determinar si es un problema del embrague o si es un problema de los soportes de la transmisión. También con golpeteos y con cambios erráticos con los códigos de falla referentes a el módulo de presión, el acumulador de presión de la unidad mecatrónica. Recordemos que se daña, falla y por lo tanto empiezan con golpeteos y con cambios erráticos. Pero el día de hoy vamos a hacer un banqueo directamente de la unidad mecatrónica. Vamos a dejar un poquito aparte lo que vimos en la parte pasada. Vamos a terminar de realizar un diagnóstico para que nosotros podamos verificar si realmente es un problema de comunicación o tenemos por ahí algún otro sentido. Lo que vamos a hacer el día de hoy es banquear la computadora. Pero antes de banquearla, quiero ver la parte de diagnóstico y comunicación con los módulos de control. ¿Cuál es el módulo de control? O más bien, ¿qué tiene el módulo de control? Tiene una alimentación directa y para esto vamos a hacer una medición de caída de tensión, un consumo de corriente, y en la comunicación vamos a hacer un diagnóstico, vamos a revisar los voltajes típicos y por ende vamos a ver las fallas más comunes. ¿Qué material vamos a ocupar? Vamos a ocupar un multímetro. Vamos a ocupar el escáner, que ya vimos en el video anterior la parte del escáner. Vamos a ocupar un osciloscopio si es necesario. Cuando nosotros tengamos que hacer una medición, tenemos que hacer una revisión con osciloscopio. Tenemos que tener resistencias de carga para algunos módulos, cables puente o pinchadores y mucha paciencia para poder hacer este sistema o para poder revisar este sistema. La estructura general de un sistema de control es al centro normalmente la computadora. La computadora o el SM o ECU, como quieran llamarle, recibe o más bien lee la caída de tensión de los sensores. A su vez, hace su procesamiento interno y hace que funcionen los actuadores. Además de que tiene una comunicación entre diversas computadoras a lo que denominamos red de comunicación. En el caso de la 09G, en el caso de la 0AM, que hemos hablado en este último video, pues es un sistema CAN bus. Y aquí tenemos un diagrama de gestión DSG, donde tenemos la estructura del sistema, que son los sensores, que es el transmisor de régimen de entrada de cambio o G182. Tenemos el transmisor del régimen de entrada de cambio G632, el transmisor 2 del régimen de entrada del cambio, que es el G142. El sensor de recorrido del embrague, bueno, tenemos dos sensores de recorrido del embrague, que es el G117 y G118. Los sensores de recorridos del mecanismo selector de primera, de segunda, de tercera y de cuarta. Tenemos el transmisor de señal hidráulica, que es el G270, que es normalmente donde tenemos la falla. Tenemos el transmisor de temperatura y tenemos los conmutadores del volante, que vienen directamente en el volante. Todo esto se conecta directamente a la unidad mecatrónica, a la J743, si lo quieren buscar por ahí, esa es la unidad que tiene. Y a su vez hace la conmutación y va directamente hacia los actuadores, que son los del motor de la bomba hidráulica, las válvulas de transmisión parcial, la número 1 y la número 2, que es la N435, la N439, la válvula de transmisión de posición, la N436, la segunda, que es la N440, y tenemos por último las últimas transmisiones parciales, que es la N433, N434, N437, N438.
Recuerden que cuando tenemos un fallo directamente sobre los actuadores, nos vamos directamente hacia la unidad mecatrónica. Esta tiene una comunicación vía CAN bus hacia la palanca selectora y hacia el cuadro de instrumentos para que nosotros podamos determinar en qué velocidad estamos y además también ver parte del diagnóstico del mismo. Ahí nos indica el testigo del código de falla. Normalmente es una llavecita, en el caso de Volkswagen, en el caso de Seat, en el caso de Audi puede estar destellando solamente las velocidades. Y además tenemos también comunicación directa hacia el puerto de diagnóstico a través de los pines de CAN bus, CAN high, CAN low y línea K de comunicación. Muy bien, ¿cuáles son las condiciones para un voltaje adecuado? Las líneas de alimentación, voltaje y tierra idealmente no deben de tener ninguna caída de voltaje. ¿Cómo vamos a verificar la alimentación? Vamos a hacer una medición diferencial de tierras y de voltajes. La diferenciación debe ser menor de 200 milivolts. En dado caso de ser mayor, debemos identificar las fallas por falsos contactos o altos consumos de corriente. Esto lo vamos a hacer directamente en el conector de nuestra unidad mecatrónica. Para la red CAN bus, recuerda que es una red de alta velocidad que maneja de 250 o 500 kilobytes por segundo. La impedancia definida es de 60 ohms o dos terminales de 120. Voltaje digital recesivo de 2.5 volts más 1 volt en CAN high y menos 1 volt en CAN low. Recuerda que la comunicación es bidireccional y los módulos envían y reciben datos, pero solamente un módulo a la vez. Y recuerda que tenemos múltiples módulos, así como tenemos el módulo de la unidad mecatrónica, tenemos el módulo del tablero y tenemos el módulo de la palanca de cambios. Para la red CAN bus, vamos a medir la impedancia definida de 60 ohms en las terminales de nuestra mecatrónica. La medición la vamos a hacer con un multímetro y vamos a utilizarlo con el interruptor apagado y la red completamente inactiva. Ojo, inactiva. Recuerda que aún estando apagado, muchos módulos como el BCM, como el módulo del inmovilizador, como la alarma, como el tablero, siguen recibiendo señal de comunicación. Las posibles fallas: ausencia de resistencia en las terminales, fallas de comunicación precisamente, falso contacto y fallas de comunicación. Para el voltaje CAN bus traction sin envío de datos, recesivo de 2.5 volts, solamente lo vamos a medir con el osciloscopio. Este no lo podemos medir con multímetro. Con envío de datos, en el dado caso de CAN high, ligeramente superior a 2.6 volts con multímetro e intervalos de 3.5 volts con el osciloscopio. En el dado caso de CAN low, ligeramente por debajo de 2.5 volts con el multímetro e intervalos de 1.5 volts con el osciloscopio. Posibles causas: si las condiciones de arriba mencionadas no se cumplen, algún módulo defectuoso o con falla en alimentación, líneas en mal estado, abiertas, cortocircuito o contaminación en los cables, nos van a dar un problema de comunicación. Recuerda, ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones, el cable del CAN bus es calibre 20 o 22 AWG, mismo largo de ambos cables y par trenzado sin malla, 50 cruces por metro, distancia A 20 milímetros, distancia B no mayor a 50 milímetros. Y cuando hagas tu reparación, recuerda utilizar Thermofit de color amarillo para indicar que tuviste ahí una reparación. Los colores estandarizados son en el cable CAN high de tracción, naranja con negro, cable CAN high confort, naranja verde, cable CAN high infoentretenimiento, naranja con violeta y cable CAN low, todos naranja con marrón, donde vamos a hacer las mediciones directamente en el conector de la DSG o 0AM. Tenemos en la terminal número 8 tierra, en la terminal número 9 voltaje de batería, fusible 2 de la caja B, de ahí viene la alimentación de batería. En la terminal número 10 voltaje de 15 amperes, fusible 2 caja C. La número 11 es línea K directamente al conector de diagnóstico, pin 7 de nuestro DLC. En el número 12 CAN bus low, número 13 CAN bus high, número 24 tierra.
Y número 25, voltaje de batería. Y estas son las conexiones, o más bien estos son los cables que vamos a utilizar para realizar nuestro banqueo de computadora y vamos a ver cómo se hace. Muy bien amigos, aquí ya tenemos una unidad mecatrónica. Esta es la tarjeta mecatrónica, este es el conector de la unidad mecatrónica. Tiene bastantes cables, pero los únicos cables que tiene activos son el 8. Este es el terminal número 8, 9, 24, 25, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Esta es la conexión que nosotros vamos a utilizar. Los únicos que vamos a utilizar son tierra, corriente, conexión de diagnóstico y conexiones de CAN high y de CAN low. Si nosotros vemos la mecatrónica por este lado, podemos ver que tiene más conectores. Estos son los conectores de los actuadores y de los sensores de la tarjeta de la unidad mecatrónica. Y por el otro lado tenemos los sensores que van directamente hacia los solenoides para la activación de los cambios de velocidad de nuestra unidad mecatrónica. Vamos a hacer la prueba de banco. Recuerden que uno de los principales problemas de la unidad mecatrónica es falta de comunicación. Ya vimos la parte anterior, que es la del ajuste del embrague, que puede ser un causante de una vibración que también se le puede atribuir a un soporte de transmisión, pero en este caso para los golpeteos vamos a hacer también la revisión de nuestra unidad mecatrónica a través de la comunicación de la misma. Muy bien, esta es una tablilla de alimentación. Esta tablilla de alimentación nos sirve para poder hacer pruebas en banco de computadoras automotrices o de módulos de diferentes tipos. En este caso vamos a hacer la medición de nuestra unidad mecatrónica y para conectarla, pues primero tenemos que revisar que el jumper esté precisamente ajustado en CAN bus, porque si lo tenemos en línea CAN solamente nos va a leer algunas situaciones básicas y no nos va a alcanzar a leer completamente la mecatrónica. Tiene alimentación, tiene tierra y tiene todas estas líneas de conexiones. Estas líneas de conexiones nos sirven para línea K, para CAN high, para CAN low, para pin 2, para el switch, para módulos como inmovilizadores que también tenemos que conectar de manera directa aquí a nuestra tarjeta alimentadora. Vamos a ver cómo se conecta. Para conectar nuestra unidad mecatrónica vamos a conectar primero la terminal número 8 de la unidad hacia tierra física. Aquí la estamos conectando ya directamente a los pines de tierra de nuestra tarjeta alimentadora. Posteriormente vamos a conectar el cable número 8 que es corriente. Esta recuerden que viene de la caja de fusibles directamente. Posteriormente vamos a conectar nuestra terminal número 11 que es línea K. Recuerden que la línea K es la comunicación que tenemos hacia el equipo de diagnóstico, por lo tanto lo ponemos directamente a línea K. Después continuamos con la terminal número 12. La terminal número 12 es CAN bus low, es CAN low. La ponemos directamente en donde tenemos CAN low. Y la última que vamos a conectar es la número 13, que es CAN high. La CAN high la ponemos precisamente en la terminal de CAN high. Y ahora sí, prendemos nuestra tarjeta alimentadora. Y estamos listos para hacer nuestro banqueo directamente con nuestro equipo de diagnóstico. Así podremos determinar si realmente la unidad mecatrónica está trabajando y podremos determinar qué tipo de software tiene. Muy bien amigos, aquí ya tenemos la conexión de nuestra mecatrónica. Esta es nuestra unidad mecatrónica. La tenemos con su arnés original. Está alimentado a través de una fuente de alimentación de 12 volts y estamos alimentando también nuestra tablilla de conexión de Scanator y con esta podemos hacer la conexión de manera directa hacia el escáner. Aquí tenemos conectado ya nuestra interfase para poder hacer la revisión de la mecatrónica que tenga su comunicación. Vamos a utilizar el Scanator PC para hacer la revisión directamente en banco. Recuerden que esta tablilla que estamos utilizando no es una tablilla exclusivamente para este equipo. Realmente la puedes ocupar en cualquier otro equipo de diagnóstico
Puede ser el VAS 5054, puede ser el Son Diagnostics, el PDL 4100 o el 5600, por ejemplo, si vas a leer una unidad mecatrónica UDS. En este caso sabemos que es una CAN bus. Nos vamos directamente a la línea Volkswagen. Nos podemos ir directamente a la línea Volkswagen, nos podemos ir directamente a la línea de Audi o directamente a la línea de SEAT. Lo importante es que cuando nosotros accedemos al sistema, tenemos que entrar directamente al módulo de transmisión. En este caso seleccionamos que es un vehículo CAN bus. Nos pide la interfaz de fusión, le damos continuar. Muy bien, ya que entramos aquí, vamos a entrar directamente al módulo de transmisión. Como les comenté hace rato, si nosotros hacemos un escaneo de todos los módulos, podemos tardar hasta 20, 30, hasta 40 minutos en que el escáner detecte cada uno de los módulos. ¿Por qué? Porque no están conectados realmente, lo único que está conectado es el de transmisión. Así que nos vamos directamente al de transmisión y le damos continuar. Muy bien, ya tenemos la comunicación directamente con nuestro equipo de diagnóstico. Aquí tenemos que es un BAG 0AM300-053F. No tenemos un número BIN disponible, por lo tanto, esta la tenemos que reflashear al momento de que hagamos la instalación en cualquier transmisión. La versión de software en este caso es la 3461 y nos indica que todavía es una unidad mecatrónica CAN bus, no es una UDS. Si fuese una UDS, desafortunadamente con este equipo no la podríamos leer hasta el fondo. Tendríamos que utilizar, por ejemplo, un Son Diagnostics, podríamos utilizar un Autel, podríamos utilizar un Foxwell. Yo recomiendo que utilicemos, en dado caso de que sea una UDS, un PDL 4100 o un PDL 5600. ¿Cómo sabemos que ya está conectada? Bueno, pues aquí ya tenemos toda la información de la transmisión y nos vamos directamente a códigos de falla. En este momento está leyendo todos los códigos de falla y nos va a entregar una cantidad enorme de códigos de falla. Todos estos son referentes a los sensores internos de la transmisión, a los actuadores y a la comunicación que existe con la palanca de cambios, con la paleta de cambios, con el tablero y con el gateway. Como no tenemos conectado absolutamente nada de eso, solamente las alimentaciones y comunicaciones directamente de la transmisión, entonces es lo único que podemos leer. Si nosotros borramos el código, los códigos de falla, no nos va a permitir borrarlos o van a volver a aparecer de manera inmediata, como en este caso, porque, repito, no está conectado absolutamente nada. Vamos a regresar. Si nosotros nos vamos a la parte de ajustes básicos con la unidad mecatrónica desmontada y aplicamos el bloque 060, que es el bloque del ajuste del embrague, iniciamos y los conteos que están de este lado no se mueven. No se mueven porque no hay ningún aprendizaje de recorrido, ya que no están conectados los solenoides. De todas maneras, si nosotros lo paramos, pues realmente no hacemos absolutamente nada, no se traba en ninguno de los escáneres que nosotros conectemos. Regresamos y con esto podemos dar fe de que realmente sí existe una comunicación de la unidad mecatrónica hacia el restante de los módulos y sobre todo comunicación hacia nuestro equipo de diagnóstico. Como vimos, no podemos hacer el ajuste básico, ni tampoco podemos utilizar funciones especiales ni tablero virtual. En este caso solamente estamos alimentando para que nosotros constatemos de que está funcionando de manera adecuada. Espero que esta información te sea útil. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias y sigue capacitándote.